Muchas personas han luchado para conseguir su protección y declaración como parque nacional. Al final, se ha convertido en una realidad. Al comenzar el siglo XXI, en el año 2002, se decidió que se hiciera un plan de ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama con la finalidad de buscar si era posible hacer ese parque nacional, ese ideal, plasmarlo de una vez. Se hizo un análisis general de la sierra y salió que sí. Salió que en el siglo XXI, igual que a principios del siglo XX, la Sierra de Guadarrama merecía ser parque nacional. Eso costó tiempo, pero el parque, no obstante, persistió. Gracias a que existía también alguna persona, alguna multitud incluso, que abogaba por el parque, parecía como que eso ya era irreversible. Por fin, en el año 2013, el Guadarrama, que había estado como un barco en medio de la borrasca, en medio de la galerna, en medio de todas las tempestades, incluso las políticas, llegó a puerto y se salvó. Y gracias a eso, la Sierra de Guadarrama tiene garantizada su capacidad de pervivencia en las calidades y los valores que realmente tienen, que es esto que me rodea: un tejo, un pino, una piedra de granito, el torrente que se oye, que corre por el fondo del valle. Todo eso está garantizado que va a perdurar. Hay el trino de los pájaros, la fauna se ve libre. Mientras que alrededor, y sobre todo en la parte madrileña más que en la parte segoviana, existe como una especie de diluvio que va cubriendo la parte inferior de las peanas con un proceso urbanizador que era la mayor amenaza que podía tener la sierra, tomada como elemento de juego o como elemento de reclamo de ese mundo urbanizador. La sierra está garantizada, es ahora un lugar, es el arca de Noé en medio del diluvio. La Sierra de Guadarrama, mal llamada Sierra de Madrid, tiene dos vertientes. La que mira a Segovia, un mundo más serrano y oculto, construido a partir de la explotación secular de los recursos que la naturaleza ofrece, y la que da cara al valle de la hoy capital de España. Aunque, como lamentaba Unamuno, una inmensa mayoría de los que viven en Madrid ignoran que hay pocas capitales que tengan alrededores más hermosos. Tenemos dos tipos de visitantes, ¿no? El que quiere conocer de verdad el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama porque es un parque para conocer sus valores, y ese es el que verdaderamente aprecia lo que encuentra. Y luego tenemos el que tiene una visión más de usuario, ¿no? Viene pues porque necesita salir de la ciudad. La Sierra de Guadarrama se ha pintado, se ha construido en ella, aparece en la literatura, se han hecho versos sobre ella. Aquí tenemos palacios, monasterios, castillos. Tenemos, bueno, pues esa marca que ha ido dejando el hombre, y además no solamente en esos elementos artísticos, sino en el propio paisaje. Los paisajes han sido siempre fuente de inspiración para artistas y personajes ilustres, que nos han dejado sus obras en un legado que ahora podemos encontrar en museos y bibliotecas. La historia continúa. Uno de nuestros mejores pintores de naturaleza sigue inspirándose en los detalles serranos. Guadarrama siempre es una fuente eterna de inspiración, y debajo del pinar, al lado de un arroyo, mirando las cumbres, paseándolas. Yo siempre le llamo, antes que nada, para mí lo que más me gusta, y que sea en el fondo lo que soy, un gran mirón, ¿no? Y me dejo llevar. Tengo una idea de dónde voy, pero nunca sé lo que me voy a encontrar. Entonces me gusta fluir con esa llamada espontánea que tiene la naturaleza, en concreto tiene de sobra Guadarrama, ¿no? Y en ese momento soy yo y eso que está ahí. Y hay un momento donde te unes con ellos, es lo bonito, ¿no? Cuando ya te integras con aquella magia que te está llamando y que te está regalando, que sobre todo es lo que tiene Guadarrama, que es un regalo continuo en todos los sentidos, en todas las orientaciones.
Estas famosas montañas estarán unidas para siempre a personajes tan importantes como Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, Ortega y Gasset, Sorolla, Camilo José Cela y otros muchos. Guadarrama inspira. Aunque nos parezca increíble, hace muchos millones de años, más de 300, esta sierra, que había sido anteriormente un mar tranquilo y poco profundo, llegó a tener la altitud y la dimensión de la actual cordillera del Himalaya. Se levantó una zona montañosa que se extendía desde la península ibérica hasta los Balcanes. Su altura se fue desvaneciendo en el transcurso de los últimos millones de años, hasta el relieve actual, como consecuencia de la erosión y de movimientos rejuvenecedores. Ahora encontramos sus sedimentos en las dos mesetas que definen el centro de la península. Millones de personas viven en la parte madrileña, donde los suelos arenosos son testimonio de este proceso realizado por los grandes ríos que debieron ser el Guadarrama, el Manzanares y el Jarama. En la parte de la meseta segoviana, muchas corrientes de agua agresivas y rompedoras, como las del Eresma y otras, han dibujado su paisaje. Para mucha gente le llamará la atención ver esto y que se llame calzada romana o calzada borbónica, y piensa que se pasaba por aquí con los animales o con los carros. Lo que no sabe es que estos son los cimientos. Las calzadas estaban bien argumentadas y bien estructuradas, y esto es lo que nos queda de la estructura básica que hacía que se consolidara la piedra, porque la sierra es muy grande, ¿no? Hombre, la sierra, en el fondo la sierra de Guadarrama es un trozo, ¿no?, del sistema central. Luego también es la divisoria, ¿no?, entre las dos mesetas, la meseta norte y la meseta sur. Por eso son importantes los pasos de la sierra. Claro, y aquí en este caso nos acompaña un árbol emblemático que es el pino silvestre, que muy poca gente sabe que lo tenemos en toda Europa, desde la Sierra Nevada en el sur de España hasta los Urales y la zona de Siberia, pues el pino silvestre está omnipresente. En el Puente del Descalzo se juntan la calzada romana y la calzada borbónica para salvar el arroyo de la Fuenfría. Estamos en un cruce de caminos. Por un lado tenemos la calzada romana, construida en el siglo I e incluida en los itinerarios de Antonino como vía 24 en el siglo III. Después, un poquito más a la izquierda, tenemos la calzada borbónica, construida por estos reyes para pasar a la otra meseta, a su palacio de recreo de la Granja. Estoy encima de una pista forestal que se ideó en la época de la República. Esta es la carretera de la República, que hubiera tenido rango de carretera nacional. Y por último, en el Camino de Santiago, marcado con la flecha amarilla que une Madrid con la capital compostelana. Los bosques han sido una parte fundamental en la vida de la gente de la sierra, para construir sus casas y disponer de la única energía calorífica a su alcance, y que hemos empleado hasta hace muy poco. Lo que sí se ha utilizado siempre en los pueblos ha sido el cisco, el carbón pequeño, ¿no? El carbón pequeño, que era lo que utilizaban todas las familias, se utilizaba en todos los hogares entonces, ¿no?, para calentar la casa. Las casas normalmente eran bajas y tenían dos tipos de leña, ¿no? Tenían la lumbre baja, que era donde se preparaban la comida diaria, y era uno de esos aprovechamientos, y luego el cisco, que se utilizaba en todas las casas en un brasero, es decir, en una plataforma pequeña, metálica, y que todas las mujeres del pueblo, todas las personas que vivían allí, pues utilizaban este tipo de energía, digamos, a falta de otras que nos han llegado mucho más tarde, ¿no? Aquellos sabios serranos también se dotaron de lo que hoy llamamos tecnología punta, utilizando la leña para crear carbón vegetal en medio del monte. Mediante el control de la llama reducían la cantidad de agua de la leña, disminuyendo 5 veces su peso, pudiendo así transportarlo a la ciudad para venderlo. El carboneo se hacían grandes masas de leña, 20-30.000 kilos, se amontonaban, se prendían
y se iba controlando tanto con tierra como con agua para que no escapase de allí el fuego. La idea era que no saliese llama. En cuanto salía llama se quemaba todo aquello y entonces ya no quedaba casi nada para el aprovechamiento real, ¿no? En las cumbres afloran las rocas que se formaron a miles de metros de profundidad y que eran sus antiguas raíces. Son los mismos minerales, pero con diferentes orientaciones. Sucedió en la naturaleza algo parecido a cuando hacemos un bizcocho. El granito es la zona que se seca dentro de los moldes y los geises los chorretones que desbordan de él. ¿Y cómo podemos distinguirlo a simple vista si no los estamos pisando? Las zonas más redondeadas de nuestra sierra, Dos Hermanas, la parte de cuerda larga, las más altas, esos serían neises. Si nos fijamos en las zonas acastilladas, como el que tengo a mi espalda de 7 picos, serían granitos, es decir, fácil de distinguir incluso en la distancia. Lo que en muchos momentos del año nos resulta cómodo de recorrer, no siempre es posible. El clima condiciona mucho este paso de la Fuenfría. En las zonas altas, donde el Parque Nacional encuentra su esencia, son muchos los meses del año en los que la nieve cubre completamente el suelo y condiciona la vida de la naturaleza y, por supuesto, también la nuestra. Los animales buscan refugio y esperan pacientes a que la situación les permita volver a la normalidad, como es el caso de este picapinos, que se pega al tronco y aguanta estoicamente la nevada. Las temperaturas oscilan en las cumbres de forma notable. Del agradable recorrido en verano pasamos al contraste del invierno, donde el hielo decora las plantas y marca su rigor. Luego, como por arte de magia, comienza el deshielo y los arroyos y ríos crecen de caudal de forma espectacular, para llenar embalses y dar de beber a más de 7 millones de personas. Esta roca seguro que ha sido utilizada por alguien para refugiarse en más de una ocasión y en diversas estaciones. La vegetación que la rodea es un manjar para los insectos que vuelan por todas partes en busca de alimentos mientras polinizan las flores. Sobre el relieve, las más de 1000 especies de plantas que aquí se encuentran nos muestran su estrategia para seguir propagándose a través de las flores que adornan muchos rincones del camino. Incluso podemos llegar a ver una planta carnívora que necesita capturar algún que otro insecto para sobrevivir. En las cumbres y mientras el cambio climático lo permita, la mariposa Apolo continúa regalándonos sus vuelos y su presencia. La mariposa Apolo, que llega a alcanzar más de 8 centímetros de envergadura, es una especie emblemática de esta montaña. Antes de la última glaciación, era una mariposa común en todo el territorio peninsular, pero la retirada de los hielos la confinó a lugares más elevados, donde las condiciones climáticas seguían siendo similares a las de su antiguo hábitat. Ahora, conforme aumente la temperatura en las montañas, la mariposa Apolo irá desapareciendo.
Hemos llegado a lo alto del puerto de la Fuenfría, disfrutando de un paisaje que nos ha llevado desde Madrid al centro de Europa por lugares similares a los de Alemania, Francia o Escocia. De hecho, en toda Europa, al pino silvestre se le suele llamar Scottish Pine. Nos encontramos a 1800 metros de altitud, lo que nos llevaría al norte de Alemania, en este singular viaje que nos abre otra vertiente. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal ha sido el ascenso por la Fuenfría? Ya habéis llegado a Segovia, otra de las provincias que abarca el Parque Nacional, y bienvenidos al lado oscuro de la sierra, a la umbría y a las zonas de cumbres. Mirad, ahí tenemos un montón de trigo. Detrás de nosotros habéis dejado todo el cordal de Siete Picos. Detrás, más allá, que no podemos ver todavía desde aquí, está la Mujer Muerta. Y todas ellas son cumbres con leyendas, historia, y que están metidas en el acervo cultural, pero no solamente a nivel local. Yo creo que a nivel mundial las montañas son un lugar de trascendencia y hay que venir a la montaña a disfrutarla, a caminar despacio, a encontrarse con uno mismo, a encontrarse con la naturaleza, que es de lo que somos parte, y estar menos desconectados y a sentir esa conexión entre la tierra y el cielo y aquello que no podemos alcanzar, que realmente es lo que es en sí mismo la actividad de la montaña y la conexión con este espacio que es tan singular. En este tramo, si somos capaces de mantener el silencio, podemos encontrarnos con las cabras monteses, especialistas de las cumbres y los riscos presentes en todo el parque, y comedoras incansables de matorral y hierba, cuyas huellas podemos encontrar si nos fijamos en la vegetación, mordida con precisión y detalle. Fueron reintroducidas en 1989 y su población actual ha aumentado tanto que muchos expertos recomiendan su control. Los corzos, el jabalí, los tejones y el recién llegado lobo, que después de muchos años ha regresado a Guadarrama, forman parte, entre otros, de este singular grupo de mamíferos. En el recorrido, justo al lado de la Fuenfría, nos encontramos con una zona muy especial. Merece la pena apostar por ganar más biodiversidad, por reconstruir un espacio para que se convierta en una reserva de vida y de oportunidades. Las zonas de reserva son zonas en los parques nacionales, en todos los parques nacionales, donde no se puede entrar y lo que se pretende es reservarlos a su evolución natural y conservar valores singulares que tengan esas zonas. Lo que venimos a proteger aquí es un valor que hoy en día todavía no se comprende mucho, que se llama madurez forestal. La madurez forestal, ¿qué es lo que la gente nos dice? Es que el monte está sucio, porque hay leñas, porque hay maderas que no están tiradas, es que es un peligro de incendio. Bueno, todos esos conceptos que son muy clásicos hay que ir cambiándolos. Realmente, si se sabe que en los bosques está el 80% de la biodiversidad del planeta, en los rodales maduros de los bosques hay una cantidad astronómicamente mayor que en cualquier rodal que el bosque no está completo. Un rodal maduro es un bosque que está completo. Tiene desde los hierbajos pequeñitos que nacen debajo, los pinos pequeños, otras especies acompañantes, hasta los árboles monumentales, que en el caso del pino silvestre, aquí en la Sierra de Guadarrama, puede vivir hasta unos 500 años. Vivir en esta zona o poder atravesarla con seguridad requiere disponer de algo más que una cabaña. Cuesta imaginar lo que suponía hace unos 5 siglos emprender lo que hoy es un pequeño viaje. Ponerse en marcha con caballistas, carros y toda la corte. Y hacerlo por un camino duro, muy duro, difícil. Había que parar. Lo que debía ser una zona tradicional de descanso en el paso de la sierra se convierte en época de Felipe II en una instalación digna de un rey de medio mundo. Las ruinas se envuelven en la leyenda de lo que algunos llaman el convento de Casarás, función esta que nunca tuvieron. La Casarás son las ruinas de un puesto de descanso que se mandó construir por el rey
para sus momentos de tránsito desde la corte madrileña a la corte de Real Sitio de San Ildefonso. Y estas ruinas pues, se han hecho sus consolidaciones, su estudio histórico pertinente, y ahora mismo pues, una de las cosas que también ilustran el patrimonio cultural del parque, ¿no? Un poco más abajo se encontraba la Venta de la Fuenfría, donde descansaban y transitaban multitud de viajeros. Hoy tan solo quedan visibles algunas partes de sus cimientos. Encima de nuestras cabezas se encuentran multitud de siluetas de aves rapaces, como los milanos y los buitres leonados, llegados de todas partes buscando su comida entre la espesura del bosque y los pocos claros que se encuentran. Son una parte fundamental de la cadena alimenticia y mantienen el monte limpio. Pero los reyes de este escenario, los que viven, crían y necesitan los árboles como su casa, son dos de las rapaces más emblemáticas de nuestra fauna española. Un tesoro que necesitamos conservar y favorecer: el águila imperial y el buitre negro. Las colonias de buitre negro son uno de los grandes valores del Parque Nacional de Guadarrama. Hay una en la zona de Rascafría, dentro del lado sur, del lado de la Comunidad de Madrid, y en este lado norte de la sierra tenemos 3 colonias. Y desde que llego yo aquí trabajando, la colonia ha evolucionado bastante. Cuando llegué hace unos 30 y tantos años teníamos controladas 15 parejas, o cuando quiere decir que no hubiese más. Hoy día más de 80 parejas de buitres vuelan sobre las cumbres de la sierra de Guadarrama. Por encima de los extensos pinares de Balsaín aparece el macizo de Peñalara. Inspirados en el vuelo de las aves, vamos a separarnos de la ruta que estamos siguiendo para acercarnos al pico señor de las alturas de la sierra, con sus 2.428 metros, Peñalara. Sin lugar a duda es uno de los lugares más emblemáticos del Parque Nacional y donde todavía podemos ver las huellas de los 3 principales supervivientes de la última glaciación: la Laguna Grande, la de Pepe Hernando y la de Peñalara Eresma. Subir a sus cumbres es poder mirar hacia el horizonte infinito de las 2 mesetas. Hoy lo hacen los senderistas, igual que antes lo hacían cada año los pastores con su ganado, buscando los últimos pastos en la época más seca. Durante siglos, la Laguna Grande de Peñalara fue exclusivamente conocida y frecuentada por los pastores, que aún cuentan cómo se alejaban de ella al caer la noche. Decían que en la profundidad de sus aguas las nubes se cargaban de sapos, y si alguna res caía en ellas, se hundía sin remedio, volviendo a superficie sus entrañas. Historias, leyendas, mitos, recordados al calor de una hoguera en las noches de verano. Tras rendir cumplida visita a la cumbre reina del Parque Nacional de Guadarrama, retornamos a nuestra ruta. Bueno, pues mirad que estamos acercándonos a la Fuente de la Reina, que es otro de los lugares icónicos de este recorrido. Se llama Fuente de la Reina, pero no se sabe para qué reina se construyó. Bueno, ya sabéis que el influjo de la corona aquí tenía mucha importancia. En el siglo pasado a esta fuente se llamó durante un tiempo Matagallegos, ya que por aquí pasaban nutridas cuadrillas de gallegos que descendían a Castilla la Nueva a las labores de la siega en verano. Utilizaron los servicios de este magnífico venero, así como los restos de la cercana Venta para cobijarse. Es uno de los lugares de paso también de Camino de Santiago. Fijaos, tenéis ahí el Mojón, 596 kilómetros a Santiago de Compostela. Yo os invitaría a que pensáis un poco en la actitud para
que hay que llevar a un parque nacional, sobre todo, entrar en contacto con la naturaleza. Da igual que sea de montaña, que sea de costa, da lo mismo. Las sensaciones que tenemos cuando estamos aquí, el sonido de los pájaros, el sonido de los cencerros de las vacas, el sonido del río, los juegos de luces, es impresionante. Entonces, esto realmente te carga las pilas. Es impresionante y yo os invito a que vosotros también disfrutéis del camino, en algún tramo también en silencio, porque eso todavía te ayuda a reforzarlo todavía mucho más. Así que aquí os dejo, yo me voy a dar un baño de bosque. A nuestro alrededor es fácil descubrir en los árboles pequeños pájaros como el carbonero común o abejarucos, cuyo nombre ya indica su alimento preferido. Otros muchos, como el singular acentor alpino o el sorprendente mirlo acuático, que vuela y nada con la misma facilidad y eficacia, forman parte de una escena que necesita que estemos muy atentos y seamos poco ruidosos. Hace casi 100 años se estableció una protección especial en 3 zonas de esta sierra. Hoy, en la zona del Pinar de la Acebeda, también al lado pero fuera de nuestra ruta, se sigue trabajando en su conservación con especial cuidado. Esta es una zona de acebo. Esta zona se descuajó en el siglo XIX para producir madera y en el año 1930, una vez que empezó a funcionar la ley de parques, pues se declararon 3 sitios naturales de interés nacional como representación de 3 factores y 3 partes del paisaje de la sierra. La piedra en la Pedriza, la alta montaña, la laguna Cumbre y Circo de Peñalara y el bosque aquí. Ahora mismo esto está dentro del Parque Nacional, son unas 50 hectáreas de pinar de silvestre con sotobosque de acebo y son parte de lo que son los montes de Balsaín. En nuestros parques hay auténticos especialistas que estudian e investigan aspectos importantes para la conservación. Un grupo muy especial en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama son los anfibios. Los anfibios, como todos sabéis, es el grupo de vertebrados más amenazado del planeta. Sobre él se ciernen muchas amenazas, entre ellas, por supuesto, el cambio climático, y por eso estamos trabajando muy directamente con ellos. En primer lugar, en mejorar el conocimiento que tenemos, en saber qué es lo que pasa con la evolución de sus poblaciones y también en mejorar su hábitat, sobre todo en lo relacionado con la disponibilidad de hábitat para su cría. Aparte de los anfibios, que requieren nuestra complicidad, como la singular rana patilarga, nos encontramos reptiles característicos de este espacio como el lagarto verdinegro, fácil de ver en el recorrido para los que agudizan la vista. No solo es un espacio natural alucinante, sino que es un espacio histórico básico, porque han pasado personas importantes en el transcurso histórico de España, desde el siglo XII o en adelante, de forma continua. Es decir, desde principios del siglo XII, cuando ya se establece un proceso de explotación de este terreno, pues básicamente aquí están y pasan aquí junto al río, ¿no? Pues digo yo que es muy difícil encontrar un escenario como este, ¿no?, en el que se aúne pues, el proceso de desarrollo económico, el proceso de consolidación de la monarquía, el uso del espacio natural con fines deportivos, que es algo también que es algo muy novedoso en la explotación de este río, ¿no? Lo que ordena Carlos III en 1768 es acomodar el río, determinadas zonas del río, para favorecer la pesca. En los lugares de los regatos, pues como este, donde hay mucha piedra, donde el agua está muy oxigenada, justo donde las truchas van a venir
a alimentarse de una manera más frecuente, pues ellos construían este tipo de dique para facilitar el mantenimiento del cauce del río y unas zonas concretas, a veces con escaleras para acceder a ellas, que llamamos pesquerías, que es donde iban y echaban las cañas. Sobre todo es una infraestructura deportiva. No es un trozo pequeño, esto es un trocito que tenemos de las pesquerías, de la zona alta de las pesquerías, pero en teoría y en la práctica, él planificó hasta 15 kilómetros de pesquería.